Tony, me dicen que quieres hablar. Cuéntame, Tony. Sí, es que tanto el presidente de Castilla-La Mancha como Marta Corella, la ingeniera forestal, han hecho hincapié en una cosa. Ayer estaba hablando con el presidente del Instituto Agrícola de San Isidro, la patronal catalana, y me decía, cada año nos pasa lo mismo y cada año confundimos la protección con la gestión de los bosques. Vamos a ver, crece la superficie forestal cada año, el monte crece y cada vez hay más biomasa, no biodiversidad, como decía Marta. ¿Alguien está gestionando esto? Porque al final no nos equivoquemos, la mayor parte el porcentaje mayor, o sea, más del 70% de los bosques y del monte en España es privado. Y si es privado, tienen que tener los propietarios algún incentivo. ¿Y por qué no hacemos industria de biomasa? Biomasa que es energía. Pero bueno, nos ponemos estupendos. Entonces, hasta que no tengamos una solución económica, tendremos este problema. Porque cada vez los fuegos son más intensos y más violentos. ¿Por qué? Porque hay más biomasa.